Buenas tardes a todas y a todos. Antes de comenzar con este evento, se les informa que contamos con todas las medidas sanitarias dictaminadas por el Comité de Salud, Seguridad e Higiene de la Ibero León. Asimismo, se les solicita de la manera más atenta cambiar sus celulares en modo silencio. Muy buenas tardes. Nosotros, como alumnos de la Maestría en Comunicación Estratégica y organizadores de este evento, les damos la más cordial bienvenida a este panel titulado Inteligencia Artificial como herramienta en las profesiones, oportunidades y desafíos. Antes de iniciar este evento, queremos reconocer y darle las gracias a todas y a todos los presentes por acompañarnos en este pequeño encuentro, en este pequeño espacio de análisis, reflexión y discusión del conocimiento en general y de una tendencia que es la inteligencia artificial hoy en día. Este panel tiene como principal objetivo analizar las oportunidades y desafíos del uso y aplicaciones de inteligencia artificial en las organizaciones y en las profesiones del día a día, así como fomentar la reflexión sobre los alcances de la inteligencia artificial y cómo va innovando también día tras día. Lo anterior debido a que el tema y el desarrollo de la inteligencia artificial ha cobrado relevancia en los últimos años y específicamente en los últimos meses. A continuación, les voy a explicar un poco de cómo va a ser la dinámica, cómo se va a desarrollar este siguiente evento. El panel constará de 2 intervenciones por panelista, tenemos 3 panelistas. La primera intervención durará de 12 a 15 minutos, en donde cada uno presentará su postura sobre el tema. Posteriormente tendremos un cierre, donde se rescatan las ideas principales y en esta segunda intervención los panelistas van a tener de 5 a 10 minutos. Al finalizar las intervenciones de todos los panelistas, se abrirá un pequeño espacio de preguntas y respuestas directamente hacia los panelistas y esto durará aproximadamente 10 minutos. Así que, bueno, si tienen alguna pregunta o algo a lo largo de todo el panel, pues por favor anótenla por ahí porque va a ser importante al final tener este tipo de preguntas hacia los panelistas. Y a continuación les presentamos a los panelistas que hoy nos acompañan. Maestro Moisés Ismael Rojas Alcalá, licenciado en Diseño Digital Interactivo y maestro en Diseño Fotográfico por la Universidad Iberoamericana León. Con más de 10 años de experiencia, su desarrollo profesional ha girado en torno al campo de la programación, diseño de interfaces, experiencia de usuario, manejo de base de datos y desarrollo frontend y backend. Actualmente se desempeña como webmaster y desarrollador de proyectos multimedia de esta casa de estudios. En el campo de la educación, ha diseñado e implementado entornos educativos para cursos a docentes de nivel medio superior a través de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero. Desde hace 7 años, imparte clases a las licenciaturas de Diseño Digital Interactivo y Marketing y Publicidad con las materias de Diseño Web, Tecnología Web, Multimedia y Taller de Síntesis y Evaluación 2 y 3. Es entusiasta de las nuevas tecnologías, herramientas y canales digitales como medios de expresión y comunicación. Maestro Moisés Ismael Rojas Alcalá, sea usted bienvenido. Maestro Rafael Chavarría, es licenciado en Diseño Digital Interactivo por la Universidad Iberoamericana León. Maestro en Tecnologías Web y Dispositivos Móviles por la Universidad de La Salle Bajío. Pasante de la Maestría en Diseño de Proyectos Educativos Virtuales por la Universidad Iberoamericana León. En la Universidad Iberoamericana León, se ha desempeñado desde 2014 como desarrollador de contenidos digitales en la Universidad Iberoamericana León, diseñador de estrategias de innovación educativa, académico de arquitectura y diseño. Actualmente es coordinador de Ibero León Virtual y Tecnologías para el Aprendizaje. También se ha desempeñado como docente de asignatura en la Universidad Tecnológica de México Campus León Unitec y en la Universidad Iberoamericana León impartiendo asignaturas como Diseño Web, Tecnologías Web, Fundamentos de Interacción, Multimedia, Herramientas Digitales, Taller de Síntesis y Evaluación. En paralelo, es consultor de implementación de herramientas tecnológicas y diseñador multimedia independiente, homólogo de la red EduTIC de Aushal, integrante del equipo de trabajo e impulso a la innovación, a la educación virtual y la multimodalidad educativa de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior ACE COEPES. Apasionado de la tecnología desde siempre, encontró en la educación la manera de darle sentido a la profesión que pone en práctica todos los días. Maestro Rafael Chavarría, sea usted bienvenido.
Doctor Cristian Adonai González Valdés. Es ingeniero en electrónica y comunicaciones, maestro en ciencias ópticas, doctor en ciencia óptica, maestro en psicopedagogía 2022. Experiencia laboral: coordinador de ingeniería mecatrónica, coordinador de ingeniería biomédica, es encargado del área de física y matemáticas, investigador asociado en el Departamento de Ciencias de la Computación 2012-2014, técnico titular A en el Centro de Investigaciones en Óptica, miembro coordinador de la Red de Innovación Frugal de Latinoamérica a la fecha actual. Intereses: investigación en pruebas ópticas no destructivas, visión por computadora, divulgación y enseñanza de las ciencias, innovación frugal para la generación de proyectos en ingeniería y la educación. Trabajos y publicaciones: 12 artículos en revista indexada con un total aproximado de 160 citas a su trabajo. Una patente como modelo de negocio, topógrafo corneal portátil, un libro de física cuántica, varios artículos de divulgación, un total de 3 tesis dirigidas en alumnos de posgrado. Doctor Cristian Adonai González Valdés, sea usted bienvenido. Ok, bueno, antes que nada quisiera agradecerles la invitación a este panel y bueno, aprovechar para darles la bienvenida y las gracias por estar aquí, ¿no? Quisiera comenzar mi intervención con, pues bueno, expresándoles que me fue un poco difícil encontrar el enfoque a partir del cual quisiera compartirles algunas ideas y algunas reflexiones. Creo que, bueno, ya escucharon más o menos cuál es mi perfil, entonces podría hablarles desde el punto de vista, desde el diseño, desde la programación, quizá también desde la gestión del contenido, la producción del mismo o también como programador, pero me parece que lo ideal es hablarles desde un punto de encuentro común que va a afectar o afecta o donde confluyen como todas las profesiones, que es el tema que nos trae acá, y es pues bueno, que todos somos usuarios y usuarias de esta plataforma, o estas plataformas que están surgiendo a partir de la inteligencia artificial. Y pues bueno, el tema tiene muchas aristas y creo que desde aquí podemos establecer un diálogo con conceptos en común que son transversales para todas las profesiones. ¿Cuáles son esos conceptos? Bueno, el de cultura, lenguaje, medios y consumo de información. En la actualidad, pues bueno, todas las profesiones de alguna manera somos partícipes de la cultura general, tenemos un lenguaje, utilizamos medios de comunicación, ya sean digitales, tradicionales, o cualquier otro tipo de medio que podamos considerar electrónico, ¿no? También consumimos información y pues bueno, la forma en la que consumimos ha estado cambiando en la última década. Voy a partir de un punto que me parece que ha sido, pues bueno, de alguna manera muy visto en las últimas semanas y a lo mejor les va a brincar un poquito que arranque con esto, pero me voy a ir justificando. Seguramente por ahí han visto esta imagen que es las dinoprofesiones, ¿no? Por ahí arrancó con esta imagen que es el bomberosaurio. La cuenta que empezó a darle difusión a esta imagen es The AI Dreams, por ahí la pueden encontrar en Instagram. ¿Y por qué elegí esta imagen como tal? Pues bueno, resulta que es una tendencia coyuntural y creo que es pertinente al panel. Este bomberosaurio pues es un meme, ¿no? Que está generado por inteligencia artificial y que además pues bueno, tiene que ver con profesiones. A partir de que pues bueno, las personas tienen acceso a estas inteligencias artificiales, pues se han ido generando variantes conforme a las profesiones que pues bueno, pueden identificarse a las personas. Entonces, lo interesante de este trend o de esta tendencia sobre otras, pues bueno, es que ha trascendido algunos medios, ya no son solamente redes sociales, sino también han aparecido algunas noticias en portales, en televisión, e incluso pues bueno, ha migrado a temas de mercadotecnia, ¿no? Hay marcas que se han sumado a este trend y de alguna manera, pues bueno, están tomando parte de las producciones a través de inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a ver un poquito desde el punto de vista ya que tenga un respaldo académico, que es un meme, ¿no? ¿Y por qué un meme? Pues bueno,
según Richard Dawkins, el meme es la unidad mínima de información cultural que es transmitida de un sujeto a otro sujeto y de una generación a otra generación. Los memes son la cultura a lo que los genes son a la biología. Esta definición se acuñó en 1976 y desde entonces pues bueno, se ha ido modificando y se ha ido apropiando en la última década a, pues bueno, a los medios digitales, ¿no? Entonces, me parece que desde ahí ya podemos empezar a identificar cómo nos estamos comunicando, ¿no? Es una unidad mínima que pasa de un sujeto a otro sujeto, una unidad mínima de información. Para darle un poquito más de peso a esto también, me gustaría referirme a un libro que por ahí publicó Carlos Scolari y donde define que en esta última década también, pues bueno, este tipo de consumo de información en pequeñas dosis se le llama o se le define como cultura snack. Ya no solo producimos información, sino que además la consumimos en pequeñas dosis. Es un sistema de difusión transmedia del que cualquier persona puede tener acceso y además ser partícipe. Cualquier persona que tenga acceso a un dispositivo con internet, ¿no? Creo que habría que hacer nada más esa aclaración. ¿Cuál sería como la definición de la cultura snack? Pues bueno, la competencia por la atención ha hecho que afloren una infinidad de piezas, se fue la señal, ahí está, de comunicación breves que forman parte de la así llamada cultura snack. Estamos hablando de clips, reels, tweets, memes, ahí estamos, trailers, webisodios, teasers, sneak peeks, cápsulas informativas y el mismo TikTok, ¿no? Ok, ¿qué es lo interesante de aquí? Pues bueno, que todas las personas tienen cabida en este tipo de trends, ¿no? Entonces, a raíz de que cualquier persona tiene acceso a una inteligencia artificial, en este caso de imágenes, pues bueno, se han popularizado y se han podido identificar a través de este trend. Okay. Este sistema transmedia, pues bueno, puedes asumir el rol de usuario, puedes asumir el rol de creador y o simplemente compartir con tus comunidades. Pero bueno, ¿cómo funciona exactamente? Voy a partir de las siguientes dudas. Vamos a ver si por ahí se alcanza a ver. Bueno, las dudas de las cuales me gustaría compartirles es ¿cómo sabe qué elementos se identifican a cada profesión? ¿No? Estoy hablando de la inteligencia artificial. ¿Cómo se generan estas imágenes? Y también cómo determina qué aspecto debe tener un dinosaurio y además mini dinosaurio, ¿no? O sea, las proporciones. Me gustaría que hiciéramos el ejercicio de disección de un ejemplo para de ahí, pues bueno, darle un vistazo rápido a las principales plataformas de la inteligencia artificial. Hay 3 plataformas que son las que están ahorita como en boca de todos, que tienen un poquito más de, o se destacan pues, a pesar de que son una gran cantidad de inteligencias artificiales que hacen procesos como muy particulares, estas 3 son las que destacan. La primera tiene que ver con el procesamiento de imágenes. Midjourney es un bot que a través de una plataforma de comunicación que se llama Discord, le puedes solicitar una imagen y con base en ciertas características, pues bueno, te arroja un resultado, ¿no? La segunda inteligencia artificial es ChatGPT 3, que seguramente les sonará, es la más popular y que tiene que ver con asuntos de texto, asuntos de producción, asuntos de resumen de documentos, a lo mejor también por ahí alguna síntesis, etcétera, ¿no? Y por último, de los mismos desarrolladores, que es OpenAI, también existe DALL-E 2, ¿no? Que son también producción de imágenes. Entonces, a partir de aquí, creo que es importante empezar a integrar a nuestro vocabulario la palabra prompt o la palabra solicitud, que es a través de cómo nos vamos a estar comunicando con estas inteligencias artificiales. Vamos a ver cuál es la sintaxis de un prompt, específicamente de Midjourney. Me voy a acotar a esta plataforma que genera imágenes. En esta pequeña imagen, este pequeño
síntesis de la sintaxis, podemos ver que está en naranja lo que es la instrucción. La primera instrucción es imagina, y luego en diagonal, una pintura, que de ahí le estamos definiendo el tipo de imagen que queremos generar. Le estamos definiendo un estilo, es una pintura de acuarela con un encuadre abierto, ahí estamos definiendo la composición que le queremos dar a esta imagen, y luego una descripción sobre un perro y un gato jugando en la arena bajo el sol. Punto. Y luego cerramos con utiliza los colores azul cielo y naranja como base. Ahí estamos definiendo la técnica y los detalles. Todo esto es a lo que vamos a llamar prompt. Y indistintamente de la plataforma que estemos utilizando, necesitamos encontrar la estructura de la sintaxis correcta para que el resultado sea lo más cercano a lo que estamos tratando de lograr con la inteligencia artificial. ¿Cuál sería el resultado? Pues bueno, es algo como esto. Yo sin ser o sin tener la habilidad de ilustrar, puedo ya generar una imagen conceptual a través de una herramienta, en este caso artificial, y de esta manera compartirla con mi grupo de trabajo quizá, o con algunos compañeros, amigos, y de esa manera, pues bueno, darme a entender quizá un poco más de lo que estoy hablando cuando me imagino una imagen. Como dato curioso, en Amazon se están vendiendo libros infantiles que están generados en su totalidad, tanto en texto como en ilustración, con inteligencias artificiales, ¿no? Entonces, ahí es una manera interesante de cómo se está moviendo esto. Y bueno, ¿cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto está en las etiquetas y los metadatos. Otra vez hago referencia, en los últimos 10 años, la web ha ido cambiando, la forma en que nos comunicamos ha ido cambiando, y también la forma en cómo se clasifica la información en Internet. Actualmente, mientras hablamos, seguramente hay desarrolladoras, empresas que están con ejércitos de personas que están clasificando el contenido que ya se generó, pero que también se está generando, para que esta información sirva como base, como referencia, para que podamos comunicarnos, y entonces el resultado que nos dé la inteligencia artificial sea mucho más apegado a lo que estamos buscando. Obviamente, pues bueno, ahí van a entrar muchos temas de controversia, porque quién está clasificando, cómo lo están clasificando, qué tipo de información es la que se queda, qué tipo de información es la que se va. Entonces, pues bueno, seguramente en algún momento va a haber temas de discusión sobre el sesgo de información a la cual tiene acceso la inteligencia artificial y, por lo tanto, también con los resultados. Vamos a darle nada más un vistazo a lo que es la evolución de la web a lo largo de la historia. Existen al menos 3 etapas de lo que es el Internet. La web 1.0, donde específicamente solamente podíamos leer información. Alguien creaba una página web y había un usuario que la consultaba, ¿no? Hasta ahí llegaba. Después, no hace mucho, en el 2009, 2010, que ya entró como un poquito más de lleno Facebook y las redes sociales, empezábamos a comunicarnos y a convivir y a generar comunidad a través de aplicaciones y redes sociales. Y por último, se ha integrado lo que conocemos como web semántica, la web 3.0, donde pues no solamente participamos entre personas, sino también van a ser partícipes las máquinas a través de estos conceptos, contextos, significados y conocimiento que van a estar generando de manera automática. Ok, ¿cómo va a impactar esto en las profesiones? La forma en la que nos vamos a comunicar, la forma en que generamos y además consumimos la información. Aquí un ejemplo rápido, que no sé si nos da el tiempo para verlo, pero a ver si lo podemos visualizar ahí. Es un videito de Microsoft Teams. Ok, bueno, creo que va a ser más fácil si les voy dando algunas highlights de lo que habla el video. Todos y todas ubicamos lo que es Microsoft Teams. A raíz de la pandemia, pues bueno, tuvimos que forzosamente, si estamos en un ámbito escolar o en un ámbito de oficina, pues por cuestiones de distanciamiento social teníamos que adoptar una de estas plataformas, ¿no? Entonces, lo que nos permitía este tipo de plataformas, pues bueno, era
de alguna manera acercarnos, tener un espacio de trabajo para reunirnos, llegar a acuerdos y al final de cuentas, pues bueno, tener resultados, ¿no? Bueno, ya casi acaba. Aquí este anuncio es de Microsoft Teams Premium, que está anunciando nuevas características, principalmente la integración de una inteligencia artificial. ¿Qué nos va a permitir esta inteligencia artificial? Una herramienta que ya conocemos con esta integración. Pues bueno, traducción en tiempo real, notas y resúmenes puntuales de la reunión, es decir, ya no necesitamos ni siquiera tomar notas. Si nos tenemos que ir de la reunión, también podemos pedirle que nos diga qué dijo tal persona en qué momento. Entonces, me parece que eso ya es dar un brinco abismal de cómo trabajábamos a cómo estamos trabajando, ¿no? Programación automática de reuniones con base a los acuerdos que se llegaron en la reunión y calendarización de fechas de manera automática. Esto ya está disponible, digamos, nada más la única cuestión es que hay que tener Microsoft Teams Premium. Muy bien, ¿cuáles son las oportunidades para cualquier profesión? La automatización de tareas repetitivas, si en su trabajo tienen que estar haciendo tareas de manera repetitiva, creo que la inteligencia artificial les puede ayudar para eficientar ese sentido. En ese sentido, pues bueno, lograrlo de una manera mucho más eficiente y precisa, ¿no? Que es el siguiente punto. El aumento de la productividad puede llevarles menos tiempo a realizar una tarea, más personalización en productos y servicios. Aquí tiene que ver con el tema de los bots, de los chatbots. Las empresas actualmente han estado integrando, sobre todo en WhatsApp, temas de bot para que bueno, las personas tengan una atención mucho más personalizada y sobre todo que va a haber nuevas oportunidades de empleo. Habrá personas que tendrán que ser interlocutoras con las inteligencias artificiales para generar resultados esperados, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos? Pues bueno, las inteligencias artificiales todavía son sistemas muy complejos. Habrá que generar programas de capacitación y formación para las profesiones que ya existen, de tal manera que se puedan usar de manera adecuada. Tendrán que integrarse con sistemas y equipos y software existentes. Bueno, actualmente el principal inversor de las inteligencias artificiales de OpenAI es Microsoft. La planeación es que se pueda integrar directamente con Microsoft Office 365 y ya está integrado también en el navegador en el navegador Edge con su sistema de búsqueda Bing, que es la competencia de Google. Entonces ya no solo te va a ofrecer resultados, sino además te va a sugerir soluciones, ¿no? Que hay que resolver también aspectos éticos de privacidad y cambios en la cultura laboral y profesional. Sectores que ya están aplicando tecnología y servicios financieros para la automatización de servicios, salud para cuestiones de diagnóstico y toma de decisiones, ventas y comercio electrónico, atención personalizada, transporte y logística para optimizar tiempos y rutas y manufactura para la automatización de procesos. Y listo. Bueno, en esta primera intervención. Perdón, me tardé un poco, pero creo que valió la pena. No, no te preocupes. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Pues muy interesante cómo podemos empezar desde un meme hasta cómo va a influir en la profesión directamente. Muchas gracias, Moe. Al rato te damos de nuevo la palabra. Enseguida vamos a seguir con el maestro Rafael Chavarría Pérez, que bueno, mientras está conectando, déjenle apoyo un poquito. Listo, pues buenas tardes a todas y todos. Fer, muchas gracias también por la invitación a este panel. Y hablando de inteligencia artificial desde las profesiones, pues bueno, yo quisiera abordarlo de esta manera, así como la película de Tenemos que hablar de Kevin, ¿se la han visto? Pues el día de hoy tenemos que hablar de inteligencia artificial. Como ya lo comentaron anteriormente, como lo hemos platicado, pues ha habido, para hablar del tema muchísimo, ¿no? Controversias, cosas muy positivas, ciertos temores también desde varios ámbitos, profesional principalmente lo que vamos a abordar el día de hoy. Creo que como cualquier innovación es totalmente natural y tenemos que empezar a hablar del tema para saber de qué estamos hablando. A veces las cosas no son tan mágicas como pensamos e incluso a veces no vemos las posibilidades que, pues lo que nos dicen los medios, lo que vemos en redes, puede verse limitado contra lo que realmente como profesionistas podríamos nosotros lograr. Claro que como profesionistas nosotros, y el día de ustedes, sobre todo los que están estudiando, pues están formando todas esas bases que van a ayudar a cómo podemos hacer el mejor aprovechamiento de esta inteligencia artificial. Y abonando un poquito a lo que ya se ha platicado,
¿Por qué estamos hablando ahora tanto de inteligencia artificial? De entrada, el hecho de que ustedes estén el día de hoy aquí, pues ya habla de cierto interés, a lo mejor lo trajeron sus profesores el grupo, pero quiero pensar que todos estamos aquí porque tenemos un interés, hemos escuchado y queremos ser parte de esto que está sucediendo, ¿no? Para eso creo que sería importante reconocer que es una tendencia que se da en redes sociales. Si bien ya ha estado, bueno, y en redes sociales a través de estas aplicaciones, ChatGPT, Lensa, cuando ahora por diciembre todos estaban haciendo su foto de perfil con inteligencia artificial, pues bueno, claro que llama la atención, claro que siempre lo atractivo es lo que nos muestra primero cómo se está utilizando una innovación, pero hay que reconocer que la inteligencia artificial no es para nada algo nuevo. No nos vamos a meter ahorita obviamente en la historia de la inteligencia artificial, pero basta con recorrernos hacia la década anterior, la década de 2010 hacia acá. Por ejemplo, yo les preguntaría a ustedes, pueden levantar la mano, ¿quién de ustedes conoce qué es un coche o un transporte autónomo? No les pregunto si tienen, porque a lo mejor no quieren decir, pero por ejemplo, vámonos con otra cosa. ¿Quién de ustedes tiene Alexa o utiliza Siri, un asistente personal? Pueden levantar la mano y vemos un poquito más de manos levantadas. ¿Quién de ustedes utiliza el texto predictivo en WhatsApp? ¿Quién utiliza filtros? Creo que ahí podría haber un poquito más de manos levantadas. Son ya usos o aplicaciones de la inteligencia artificial que tenemos desde hace varios años. ¿Qué es lo que ha cambiado o qué es lo que nos llevó a comenzar a hablar tanto de ese tema? Estaba ya integrado efectivamente en productos finales. No tenemos control sobre lo que hace esta inteligencia artificial. Claro que mejora el producto, en su momento fue innovador esta parte de Siri, de Alexa. En algún momento ojalá llegamos a tener en nuestro contexto los coches autónomos y son cuestiones que se van mejorando poco a poco, pero no es, o definitivamente no es algo nuevo. Lo que va cambiando es que tenemos este acceso mucho más sencillo y podemos tener un poco de injerencia sobre cuál es el resultado del uso de esa inteligencia artificial. Más allá de un producto, y platicando el día de hoy que nos toca como profesionistas, ¿cómo puedo empezar a utilizar esta inteligencia artificial para transformar mi entorno? Una de las claves precisamente sería, y abonando un poquito también lo que platicábamos hoy, pues ya no es necesario y es uno de los grandes cambios, por lo que ya es un poquito más atractivo para todas y todos nosotros. No requieres conocimientos de programación, no requieres nada más que saber descargar una aplicación. Es interesante y claro que se va a estar hablando mucho del tema, cómo funciona, cómo llegamos a esto que tenemos el día de hoy. Ahora, para utilizarlo, ¿necesito saber algo de inteligencia artificial? No, de hecho ese es el punto. Debe ser tan natural que sea como hablar con una persona, con un asistente, que sea precisamente un asistente en mis labores del trabajo. Es lo que ha cambiado, que está ahora en manos de todas y todos nosotros, a veces de manera gratuita, a veces de manera con pago, como muchas cosas en la vida, que ya es un modelo que también se utiliza muchísimo en plataformas digitales, esto de lo freemium, y si te interesa puedes pagar un paquete premium. Y estamos hablando de innovación. Esto obviamente pues va a tener una repercusión que cada vez este ciclo se va cortando. Al estar a disposición de más personas, estas innovaciones o estos desarrollos van obteniendo información. No me voy a meter ahorita en temas, por ejemplo, de privacidad, qué están haciendo con esa información, porque eso nos daría para otra charla, ¿no? Pero estos datos de cómo está utilizando la gente realmente, los usuarios, la inteligencia artificial, ayuda también a corregir errores. Muchas veces quienes desarrollan se dan cuenta que pensábamos que lo iban a utilizar para esto y resulta que lo están utilizando para algo totalmente distinto. Eso obviamente va haciendo que con cada iteración se vaya mejorando el producto o el servicio que esté haciendo uso de la inteligencia artificial. A su vez, se le empieza a inyectar también más capital. Ya vieron ahí todos el negocio, Microsoft, etcétera. Todos quieren un pedazo pues del pastel, nosotros somos los usuarios, pero pensemos como profesionistas cómo nosotros podemos comenzar a innovar dentro de esta misma innovación, en el sentido que en algún momento pues ya es usado por más ámbitos, el educativo, el productivo, etcétera, ¿no? Salud, por ejemplo, hay que pensar qué se está haciendo en salud con el uso de estas inteligencias artificiales, que a su vez nuevamente se vuelve a retomar la investigación con toda esta información, con todo este capital, sacan nuevamente una innovación y comenzamos nuevamente el ciclo, ¿no? Pasó con el internet, sucede con muchísimas cuestiones, con los dispositivos móviles que hoy damos por hecho, es algo completamente natural y en su momento también teníamos dudas, ¿para qué se van a utilizar las redes sociales? ¿Es que se van a usar para esto? ¿Es que es un riesgo que a lo mejor nos aleje como sociedad? Cuando, pues bueno, el tiempo y el uso, estos datos que son un poquito más fidedignos, pues nos dan la razón de cómo fue esta innovación.
Y todo esto nos debería llevar como profesionistas a pensar cuáles son los siguientes pasos. El primero, creo que este tipo de diálogos como el que estamos llevando este día es uno de los primeros pasos. Hay que hablar de esa tecnología. Nos vamos a dar cuenta más adelante que no es algo exclusivo del ámbito tecnológico. Todos podemos hacer uso de este tipo de innovaciones. Y como cualquier innovación, pues claro que tiene sus oportunidades, claro que tiene sus desafíos. Es importante que cada quien desde su trinchera los vaya abordando. ¿Qué podemos aportar para mitigar? Trato de encontrar la palabra distinta a desafíos que no sean en negativo, pero todo tiene ventajas y desventajas. ¿Cómo podemos mitigarlo? Nos vamos a dar cuenta que en realidad ya tenemos la clave. Las personas seguimos siendo personas, que si bien esto a lo mejor es lo que nos da un poco de temor, de oye, es que ya está pensando un poquito más que yo, me va a quitar el trabajo, pues bueno, si identificamos qué diferencia hay entre lo que nosotros aportamos a la sociedad como profesionistas y lo que nos está aportando una herramienta, que básicamente es una herramienta, pues nos va a dar también un poquito de luz sobre cómo podríamos proceder. Les comparto un ejemplo ya aplicado. Yo soy diseñador digital. Es un video, yo lo estaba grabando con el dron, ahí está, ¿no? Es una toma. Ahora, para los que conocen qué es el rotoscopio y para lo que se puede utilizar, me darán la razón que es un dolor de cabeza. El rotoscopio básicamente es trazar cuadro por cuadro, ya sea para crear una máscara y quitar el sujeto del video, pintar el fondo, para el croma, que utilizamos pantallas verdes, pero también hay un proceso digital que se puede hacer. Y ahí pues más o menos la inteligencia artificial trata de quitar al sujeto. Si se fijan, no lo hace perfecto. Sin embargo, les puedo decir que esto yo me hubiera tardado una semana en hacerlo y dedicándole 6, 7 horas sin dormir. Con la inteligencia artificial lo hice en 15 minutos. Ahora, y aquí está un poquito de las claves. Lo hace perfecto, hay cosas que sí, hay cosas que no. Yo como diseñador, y es mi profesión, todavía intervengo para poder mejorar, refinar. Les puedo de hecho incluso decir que lo que está mal de video lo hice mal yo. Por ahí van a ver en algunas que el título aparece arriba en vez de en medio, porque ya eran las 3 de la mañana y otras cuestiones. Pero básicamente va reduciendo el error humano y aquí está la clave. Si identificamos los procesos que se pueden automatizar, y algo que les quisiera también hacer mucho énfasis en esta cuestión, en este ejemplo. Yo soy diseñador digital. Les puedo decir, mi trabajo no es hacer videos, mi trabajo no es crear contenidos, mi trabajo es proponer soluciones a problemas a través del diseño. Yo lo que estoy vendiendo a mis clientes no es el video y decir, lo hice. Por ejemplo, quien que sea diseñador dice, no, pues hice con Photoshop, deja hacer una referencia a Photoshop porque pues me ayudó con el trabajo. Porque lo que vendemos no es el trabajo que hacemos con Photoshop, es toda una solución integral, cosa que hoy en día, pues bueno, hasta donde yo he visto en la aplicación todavía no es posible. Cada quien puede identificar qué procesos son, iba a decir tediosos, pero bueno, algunos sí lo son, otros no. ¿Qué procesos son mundanos, nos quitan tiempo, se pueden eficientar? Aquí se reduce el error humano. Nosotros como expertos podemos determinar qué parte del resultado no es natural, qué parte del resultado requiere todavía trabajo, pero si me ahorré 8 horas, ¿qué puedo hacer ahora yo como profesionista con esas 8 horas para hacer un mejor producto? Porque esto lo van a tener todos los diseñadores el día de mañana. ¿Qué voy a ofrecer yo para diferenciarme de todos los que utilizamos inteligencia artificial? Ahí está una de las claves precisamente que desde cada profesión se puede abordar. Les pongo otro ejemplo, una foto ahí, pues si fueran a la Utopía, ahí pues me obligaron a tomarme una foto con Santa Claus. Pero imagínense que es un video. Otra de las soluciones, por ejemplo, que yo he visto aplicadas realmente a lo que hago, y ya también por ahí se generó controversia en la Feria de León. Muchas personas que generan contenido, periodistas, la gente ya no está de acuerdo donde, oye, ¿por qué estás grabando y yo aparezco en tu video? Un poquito más delicado, oye, están saliendo niños en los videos. ¿Tenemos que pedir autorización? Sí tenemos que pedir autorización. ¿Podría yo pedir autorización de 30,000 personas que salieron en el video? No. ¿Me la van a dar? Seguramente tampoco. En ese sentido, hay un proceso que se hace antes de inteligencia artificial, que es difuminar los rostros, censurar un poquito ahí si no tenemos la autorización, pero imagínense en este contexto, por ejemplo, de la feria, en donde hay miles de personas, y el atractivo de ese contenido es precisamente ver la magnitud de personas que están asistiendo a este tipo de eventos. Si hablamos de un video de 5 minutos, sería muy complicado estar buscando, hacer el tracking. Con la inteligencia artificial es un proceso que también en 10 minutos te exporta el video con todos los rostros que tú le indiques. Vuelvo a lo mismo, reconocimiento facial no es algo nuevo en absoluto. Sin embargo, la aplicación que se le está dando y el hecho de que yo no necesite tener conocimientos para aplicarlo, y esto es una aplicación freemium, que el resultado que les muestro, por ejemplo, del video anterior, no pague absolutamente nada. Claro que ya
¿quieres el video en 4K? Pues te cobro una suscripción, ¿no? Que es precisamente también una oportunidad de negocio. Pongo ahí el icono de música, porque imagínense en un producto, para quienes a lo mejor conocen un poquito la creación de contenidos, si voy por la feria y de repente suena la chona de los Tucanes de Tijuana, pues ese video se va a desmonetizar. Podría ir a decirles bájale el volumen porque estoy haciendo el video, seguramente me dirán que no. Y si además aparecen otras obras con derechos, que eso sé cómo va a afectar mi trabajo y hace que todo el esfuerzo se pierda, pues bueno, con la inteligencia artificial se puede identificar en qué campo, o bueno, en qué secciones del video incluso puede ser un reemplazo, no solamente silenciarlo, sino más bien pues poner ya una música que yo determine sin derechos, nivelar los volúmenes, los niveles, un trabajo que lleva bastante tiempo y vuelvo a lo mismo, yo no estoy vendiendo eso, yo estoy vendiendo una solución para comunicar, para resolver un problema a través del diseño. Todo esto obviamente pues bueno, tiene sus implicaciones. ¿Qué representa para una persona profesionista el hacer uso de este tipo de aplicaciones para ser más eficiente en el trabajo? Identifiquen procesos repetitivos, piensen un poquito, por ejemplo, y más allá de lo repetitivo, piensen en el automóvil. Si yo no tuviera un automóvil o un medio de transporte público o lo que sea, ¿cuánto tiempo me tomaría venir a mi trabajo? Estamos hablando mínimo 1 hora y echándole muchas ganas, de regreso igual, y el cansancio que genera, pues obviamente es un factor importante para cómo me voy a desempeñar. Ahora, y ahí viene un poquito de dónde está también la controversia. ¿Es malo utilizar el automóvil? Depende a quién le preguntes, por qué le preguntes y cuándo le preguntes. En ese sentido, por sí mismo no es malo. Claro que hay otros fenómenos como la contaminación. Hablo por experiencia propia. ¿Es culpa del automóvil que yo no haga ejercicio en absoluto? No. Podría justificar, no, es que como yo me desplazo, pues no, ya no camino. No es culpa del automóvil. Pasa algo similar también con ese tipo de tecnologías que como profesionistas podemos discernir hasta dónde empieza mi trabajo, cómo lo utilizo, qué consecuencias va a tener también el utilizarlo. Les digo esto, lo que estamos haciendo es popularizarlo, va a haber más diseñadores, está bien, es competencia, ¿qué voy a ofrecer yo para poder entonces pues dar valor al producto o servicio que estoy ofreciendo, ¿no? Analizar grandes cantidades de información es algo que en cualquier profesión, ahorita a lo mejor me centro un poquito en el diseño, pero quisiera ya en el cierre, en la segunda intervención, identificar cómo pudiera abonar esto en algunas otras profesiones, porque todos a lo mejor vamos a estar en un momento en el que tengamos que analizar grandes cantidades de información. A lo mejor dentro de mi experiencia conozco el contexto de aquí a 10 años hacia atrás. ¿Qué tan valiosa sería para mí información de 15 años, de 20 años hacia atrás, en las que yo no estuve y además no me daría la vida para poder analizar y tomar decisiones con esa información, porque puedo identificar tendencias, comportamientos, predecir ciertas situaciones en pro de la mejora de los productos o servicios? Y el acercamiento a soluciones, que si bien también encontrarán muchísimos ejemplos, le puedo pedir que haga un programa al chat GTP, le puedo pedir a muchas cosas que hagan algo por mí. Sin embargo, hay que entender, esto no significa que voy a trabajar menos. Todavía yo más bien tendría que invertir tiempo en ver esa solución, dependiendo pues de qué tipo de producto me está arrojando. Si es algo que deba refinar, si es algo, por ejemplo, en lo que yo confiaría, imagínense que a lo mejor estamos hablando de nutriología y estos modelos de inteligencia artificial, metiendo ciertos datos, cierto historial, me arroja una dieta para alguno de mis pacientes, confío plenamente en esa dieta, pues a lo mejor si no estamos jugando la profesión, por lo menos le damos un vistazo, ¿no? Y lo cruzamos contra la experiencia, contra el contexto en el que estamos viviendo, pero bueno, más adelante estaremos abordando un poquito más sobre qué son estas oportunidades, estos desafíos. Vamos a ver que ya no es algo exclusivo de la tecnología. Cualquier profesión que ustedes se puedan imaginar puede ser asistida por inteligencia artificial a través de estas aplicaciones, puede verse también afectada negativamente, pero la intención es conocer hasta dónde llega este impacto, qué tanto es lo que pues, nos dicen los medios y creemos que es mágico, o qué tanto en realidad pues sí tendríamos que seguirle invirtiendo, ¿no? Hasta aquí mi participación y cedo la palabra a Donay. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Igual, bastante interesante como dice Rafa, justo la parte de, es importante hablarlo. En este momento, esta nueva tecnología que está cambiando muchos aspectos desde el lado profesional, desde el lado profesionista, hay que platicarlo, hay que tener este tipo de espacios. Como rápido ejemplo, ¿qué pasaba cuando nuestras mamás nos decían, oye, que ya van a cobrar WhatsApp?
O sea, nos burlábamos quizá de ellas, nosotros como jóvenes o las personas más jóvenes, pero realmente podían estafar a tu mamá y ni siquiera te dabas cuenta. O pasaba lo mismo con Facebook, y ahorita está muy de moda que te manden mensaje las personas de Amazon porque quieren que formes parte de no sé qué, y pues realmente esas son estafas. Y el hecho de que ahorita estemos hablando justo de esto es un paso importante que debemos seguir avanzando. Así que, bueno, sin más, ya no interrumpo más al doctor Cristian Adonay, que va a tener ahorita su pequeña intervención. Buenas tardes a todos. El tiempo es corto para poder hablar de este tema. La verdad es que después de escucharlos a ustedes, sin decir específicamente el orden, me sentí como en los guiones de la película del bueno, el malo y el feo, por cómo estamos abordando lo siguiente. Y también quiero anticipar que este tema es como irle a la América. O te va a gustar o no te va a gustar, pero específicamente es un tema que te va a orillar a dar una opinión. Es bastante curioso. Primero una acotación de la presentación. Agradezco hoy que en su momento formé parte de quien dirige las áreas de matemáticas y física. Hoy tengo grandes compañeros que hacen esta labor y por eso tengo oportunidad de hacer otras actividades. Al final, lo que yo quiero decir es que cuando me dijeron haz una reflexión positiva basada en las profesiones, entonces la verdad que como buen investigador lo que hice es hay que plantear antecedentes, hay que llegar a generar una pregunta de investigación de por qué estamos aquí, pero en el buen sentido de por qué estamos aquí. Inteligencia artificial tiene bastante tiempo. Lo único que sucede es que los medios de comunicación y la propaganda hoy lo ponen en un punto de atención. Pero esto tiene años desarrollándose. Lo que estamos viendo hoy es la cúspide de un esfuerzo de varios años de trabajo. Y si lo quieren buscar así, el modelo de neurona, el modelo matemático, pues es una publicación que ya tiene más de 20 años de haber salido y es la razón por la cual hoy tenemos la posibilidad de tener deep learning o aprendizaje profundo. Hoy por hoy en la universidad, a mis ingenieros que están aquí presentes les agradezco, ellos llevan programación y llevan programación en Python. Y Python tiene una librería que se llama PyTorch, que es para hacer inteligencia artificial y está al alcance de todos, inclusive de nuestros estudiantes de hoy en día. Entonces, de ahí que se genera un rompimiento de paradigmas. ¿Qué hacer si la bola de nieve ya está aquí? ¿La evitamos, la esquivamos, la seguimos? ¿Qué hacemos? Bueno, antecedentes generales. Lo que quiero mostrar es que la pandemia cambió muchas de las cosas en cómo visualizamos hoy la vida. Entonces, lo que voy a mostrar es información del INEGI porque lo que llego a plantear es, ¿quiero formar profesionistas? O lo que ya estoy volteando a ver, gracias a la inteligencia artificial, es que realmente ya hay una vocación de formar ciudadanos antes que profesionistas. ¿Por qué lo digo? Bueno, el INEGI dice que aproximadamente 76.5% de la población ya es usuario de Internet. Y eso en automático le convierte en un usuario potencial de hoy hablar con cualquiera de las inteligencias artificiales que ya se han mencionado. Y no estoy hablando de, entre comillas, adultos como los que estamos aquí hoy presentes, sino estamos hablando ya de niños. Niños que con la facilidad que toman un teléfono podrían estar interactuando a esto. En otros parámetros, la famosa huella digital genera escozor. De ahí lo que se mencionaba de poder tener el banner y ocultar cierta información. Pero hoy por hoy les pregunto a ustedes, ¿cuántos no han dicho su fecha de nacimiento con tal de conseguir un vuelo de avión más barato? Y eso es información clasificada. De esta población, 37.4% tiene acceso a Internet. Y en el histórico, este es el gráfico de, por edades, cómo ha ido incrementándose el uso de Internet. ¿A qué voy? Éramos personas muy cómodas cuando hablábamos de los usos. Lo uso para comunicarme, lo uso para buscar información, lo uso para redes sociales y ese es el porcentaje de uso. ¿Cómo se ha transformado o cómo ha disminuido? Es la flechita roja que está ahí, de año a año, y esto es con la pandemia, ¿no? ¿Por qué lo estoy hablando desde la parte que a mí me interesa? Precisamente es por destacar lo siguiente.
existe una incidencia del uso de inteligencia artificial con el sistema de gobernanza que tiene nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden ver cómo hoy por hoy el determinar que un niño o una niña tiene acceso a educación y determinar los niveles escolares, pues inclusive es lo que está marcando de manera natural el porcentaje de población que existe por nivel académico. ¿Y a qué voy? ¿En qué momento no voy a dejar de pensar en decir, si yo dejé de estudiar es porque tenía clases a distancias y las pensaba poco funcionales? Oye, ¿qué es lo que te hizo pensar que una clase es poco funcional? Cuando lo que hicimos es una transformación tecnológica. Otro de los problemas que hubo es porque alguno de los padres perdió el empleo, porque alguno de los padres no estaba presente para poder dedicar tiempo al acompañamiento de la educación. Y ustedes pueden observar las diferentes conclusiones por las cuales el proceso de pandemia afectó al proceso formativo. Y en ese proceso formativo están las profesiones, dicho tal de paso. La pregunta es, ¿estoy tocando al profesionista? ¿Estoy tocando a la persona? Porque además el temor de inteligencia artificial es decir que me van a quitar el trabajo. Entonces, antecedentes específicos. Esto es muy interesante para los universitarios. El tiempo. 30.9 horas dedico yo de estudio. Pues estamos hablando de que están estudiando equivalente a una jornada laboral. Y mis compañeros hablaban, y yo lo hablo en primera persona, que la contingencia y el uso de inteligencia artificial en donde se paren, y por eso decía que esto es ir como ir a la América, va a generar que genere tendencias en positivo o negativo, si así lo quieren ver, pero al final es generar una opinión de cómo aprovechar esto. Aquí están las ventajas y desventajas. ¿A qué quiero llegar con esto? Y esto es referente a la educación. Por un lado, olvidamos que la inteligencia artificial existía porque había ya un conjunto de investigadores desarrollando. Por otro lado, es en el buen sentido de la palabra, los que hoy estamos presentes sobrevivimos a una pandemia en el contexto de estar físicamente presentes, pero además de ver en un periodo corto de tiempo cómo hubo una transformación de nuestra sociedad. Si eso le suman, bueno, entonces Thomas Kuhn, cuando escribió su libro sobre la revolución científica, lo que decía es que en un momento en el que todo el mundo no sabe qué hacer, es porque se rompieron paradigmas. Después viene la etapa en la que cada uno de nosotros podrá proponer qué hacer, cómo hacerlo, a qué horas hacerlo, pero solo aquello que esté comprobado y pueda mantener repatibilidad es el paradigma que se va a conservar para dar continuidad al siguiente desarrollo humano. Si me lo preguntan a mí, la presencia hoy de la inteligencia artificial, como se vive, lo que está marcando es una revolución. No sé si llamarlo científica, industrial, social, eso yo no lo sé. Pero de que ha roto paradigmas y que está colocando a la gente de un lado o de otro, eso sí lo está haciendo. Y al final eso genera el poder nutrir lo que hoy nos mantiene aquí presentes, que es el impacto a la profesión, y yo más allá es el impacto a la persona. En positivo, ¿qué va a provocar la presencia de inteligencia artificial? Yo como profesor puedo descargarme de varias cosas. Mis compañeros lo abordaron desde lo que ejecutan. Yo lo que digo es hoy, la inteligencia artificial me permite tener aprendizaje personalizado, generar pruebas adaptativas porque reconozco que cada uno de mis alumnos va a desarrollarse de manera diferente a pesar de estar siguiendo la misma currícula. Porque entonces coloco un sistema de tutoría, porque entonces puedo generar correcciones automáticas en vivo, ya no tengo que esperar un tiempo y recibir retroalimentación. Esto se vuelve más rápido, porque puedo tener analítica predictiva de quién está en riesgo. Pero cuando volteo a ver esto, inteligencia artificial es una cajita negra dentro de un proceso y el proceso resulta que está intentando ayudar a la persona, está intentando ayudar al alumno, está intentando decirles, oigan, hoy ya nada más traigo un libro y te voy a poner a hacer 1000 ejercicios. Inteligencia artificial me está permitiendo llegar y tocar a la persona en decirle, ¿qué ocupas? ¿Cómo lo necesitas? Y vamos a resolver juntos, porque eso es lo que yo está haciendo inteligencia artificial. Mis compañeros ya lo dijeron, me permite ahorrar tiempo. Ese tiempo que ahorramos, ¿en qué lo vamos a invertir? Y esa es una de las grandes preguntas. Como un ejercicio de autocrítica es, ahora, ¿cuál es el objetivo de educar? Y lo digo, la verdad es con jiribilla, porque entonces, si nada más reconocemos el ahorro del tiempo como
lo que inteligencia artificial está dando por beneficio, entonces yo lo digo. Hoy que estoy en una universidad, ¿cuál es el beneficio de formar un licenciado en lo que sus intereses les guste? ¿Cuál es el objetivo de formar un técnico superior universitario? ¿Cuál es el objetivo de que hoy un niño en primaria, en secundaria, gana olimpiadas de lo que ustedes gusten y literal ya está programando como aquel que le tomó todo un proceso formativo de al menos 10 años para llegar a ese punto? Entonces esa es una de las preguntas que tenemos que hacer como autocrítica, porque además lo que tenemos que hacer ahora es evaluar la creatividad. Años atrás el problema de mis profesores era pensar que un adulto no me hizo la tarea a mí, pero como estábamos hablando entre personas, pues no había problema. Hoy la pregunta es, ¿cómo pensar que una inteligencia artificial no te hizo tu trabajo? Es exactamente el mismo problema, pero ahora lo que estamos intentando decir es que hubo una trampa, no lo hizo una persona. Y entonces lo que queremos estar viendo siempre es la crítica sumada a minimizar. Yo les pregunto, ¿por qué no hacemos la crítica sumada a maximizar? ¿Qué de positivo hay aquí? Porque por eso les decía, irle a la América es o le vas o no le vas. De hecho, el logo de la América es, una de las cosas que los identifica y les encanta es ódiame más. Bueno, es una propaganda, pero tiene un símil aquí. Tienes que tomar una postura. A lo mejor es equivocado porque quieres ver el mundo en blanco y negro. Lo que hay que entender es que la inteligencia artificial también te permite tener un parámetro de colores. Y en ese sentido, ¿cómo diferenciar educación? Pero no solamente como el proceso en el que llego a una institución y me preparan. ¿Qué estoy haciendo yo como familia? Si son adeptos a una filosofía religiosa, desde ahí, ¿cómo lo vamos a tomar? Si me preguntan, pues ese es un proyecto pendiente. Entonces, en esta representación podemos ver como un rompimiento de paradigmas y esto nos asusta, nos da miedo y no queremos avanzar, nos quedamos congelados. Yo los invito a avanzar y entonces perder el temor. Porque en lo positivo, ustedes pueden ver que hay inteligencia artificial en la medicina y que ya hay journals y grupos de investigadores diciendo, toma esto y cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu salud. Y literal, si tienen curiosidad de leer los títulos, esto es lo que hoy por hoy, en 2023, la revista tiene publicada como los avances en medicina con inteligencia artificial. Si lo quieren ver, porque es el área en donde me desenvuelvo, literal en ingeniería como tal, abarcando todas las áreas, esta es una revista, es un journal, y estas es hoy las publicaciones que están presentes. ¿Cómo podemos tomarlo para ayudarnos? Si lo quieren ver como un proyecto, bueno, tecnológicamente en mi día a día, esto es la página de Airbus anunciando todos los proyectos que tiene con inteligencia artificial. Ahora, yo se los pongo así. En nuestra época de niños sacamos la mano por la ventana, hacíamos la manita un poquito y probábamos uno de los principios de sustentabilidad. Ahora imagínense ir en un avión a 300 kilómetros por hora con un pedazo de metal que aparte se mueve y yo tengo que hacer que dijo Buzz Lightyear, para estrellarme de manera elegante, hacer que uno de esos mecanismos se levante. Mientras tanto, tengo al piloto que está aterrizando viendo como 50 instrumentos. ¿Qué pasaría si le doy inteligencia artificial y le quito la necesidad de desgastar su atención en tantas tareas? Eso es lo que hoy se pregunta Airbus y es lo que está haciendo en sus proyectos. Si le preguntan, porque además en el estado de Guanajuato así se manifiesta, el sector agro necesita atenderse, John Deere desde hace tiempo tiene estos sistemas. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, podemos reducir tiempos, podemos reducir costos. Lo que yo puedo hacer es mi granja, porque además, dicho sea, es la traducción al puro estilo de vida de Estados Unidos, la puedo controlar desde mi celular, saber cómo está mi producción, saber si tengo que hablarle a un proveedor porque tengo un problema de plaga, saber si mi vecino está enfrentando el mismo problema, cómo puedo maximizar lo que yo esté haciendo. Y esos son proyectos vigentes. Nos da miedo por un lado porque estamos viendo que la inteligencia artificial se acaba de popularizar y entonces lo que sucede en realidad es el cuestionamiento y lo dejo en la mesa. ¿Dudo de la inteligencia artificial o dudo de lo que esté haciendo mi vecino con la inteligencia artificial? Y ese es el punto a tratar. Yo no digo que exista blanco o negro entonces, yo lo que digo es, ¿qué pasa entonces con nosotros? Creo que la inteligencia artificial, y este es el cierre, deja tiempo para la reflexión de, ¿afecta a la profesión
o es momento de voltear a ver hacia la persona y qué estamos haciendo? Gracias. Muchas gracias, Adonai. Pues bueno, no cambiamos de presentación porque a continuación es de nuevo tu turno, pero ahora con 5 a 10 minutos para las conclusiones sobre lo que nos acabas de plantear. Posteriormente seguirá Rafael Chavarría y por último, pero no menos importante, el maestro Moisés. Así que adelante, Adonai. Conclusiones, pues los invito a explorar. Digo, yo la verdad es que las herramientas ya son muy sencillas, exploren. Yo lo he experimentado desde, oye, es un asistente en realidad y es Deep Learning, y si quieren saber es un predictivo de. Y la parte bonita es que sí recogió información de todos lados, pero al final lo único que está haciendo es resumir lo que el humano ha alimentado en inglés, en español, en portugués, en ruso, lo que ustedes gusten. ChatGPT en realidad es un chatbot que está intentando imitar nuestra manera natural de hablar. Y en su momento, a mí me tocó estar presente en esta prueba. Aquí en Ibero León, una alumna de comunicación se arriesgó a probar inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hizo? Utilizó esta aplicación que está en Google Play, también creo que ahorita actualmente la pueden bajar en Mac. Y es una aplicación que que te ayuda a poder llegar a un diagnóstico médico. Y lo que hicimos, y esa es la anécdota, porque además me parece que esto es lo importante, tomamos este proyecto, nos fuimos al hospital de alta especialidad, se los dimos a los médicos, el médico muy maliciosamente lo cubrió una enfermedad y comenzó a alimentar con ciertos sesgos a la inteligencia artificial que es el chatbot de ADA. Hizo preguntas hasta que encontró, en resumen, cuáles son las posibles enfermedades de las cuales tú me estás hablando. Bueno, hubo médicos que nos dijeron, se equivocó de manera rotunda, me contestó B y yo estaba pensando en la enfermedad C. Pero hubo médicos que me dijo, ¿sabes qué? Sí le atinó, sí era lo que yo estaba pensando. Entonces, esa herramienta en términos de clínica, en términos de lo que a un médico le ocupa, hacer todo un expediente, evaluar y revisar, le facilita la vida y le permite hacer otras cosas. Ya no estoy hablando de vete a tomografía, vete a química, vete a rayos X, es la clínica como antes. Hablo con mi paciente y comienzo a averiguar cuál es su estilo de vida. Lo que quiero retomar con esto de inteligencia artificial es eso. Si la excusa es no tener tiempo, si la excusa es no saber administrar la información, hoy nos podemos liberar de eso. No es una fuente confiable, mis compañeros ya lo advirtieron. El proceso final, yo tengo que evaluarlo a través de mi experiencia y mi conocimiento. Pero si hoy por hoy yo tuviera que sentarme a hacer una actividad que involucra 6, 7 lecturas de 8 artículos, cuyo contenido en promedio son 10 páginas, ir a hacer encuestas y hacer un análisis de cuáles son las respuestas más repetidas, de hacer una estadística para poder conocer en un proceso de calidad si pasa o no pasa algo, esto es un ahorro de tiempo. Entonces la invitación, y era una pregunta, es hacia la creatividad. ¿Hasta dónde quieren ustedes explorar? Y resulta que para explorar también necesitamos regresar al arte antiguo de la lectura con libros. ¿Por qué? Pues porque la imaginación es el único límite actualmente. Entonces, eso es bastante interesante para mí porque tengo una herramienta 100% tecnológica, pero al mismo tiempo me está llamando a regresar a lo que veníamos haciendo antes, a la antigüita, y entrenarme a mí. Hay un proceso exactamente que dijeron es, mi profesión me enseñó a hacer esto y había un orden, una sintaxis. Lo mismo lo hace. Si no seguimos ese orden y esa sintaxis, son cajitas negras las computadoras. Siempre van a hacer lo que le pedimos. Falta que ustedes decidan si eso es lo que funciona. Y entonces, bueno, la invitación es otra vez lee, otra vez empuja a tener conocimiento de más áreas y aprovecha lo que ya ahí tienes. A esto, pues sí, eso blanco y negro, solo si nosotros queremos verlo así, porque hay toda una gama de escala de grises con la cual podemos sacar provecho. Y eso es a lo que quiero invitar hoy. Gracias. Muchas gracias, Adonai.
Y continuamos ahora con el maestro Rafael Chavarría y bueno, ya casi llegamos al final donde vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas, así que si tienen alguna pregunta vayan anotando por favor para ahorita hacérselas saber a nuestros panelistas. Vamos entonces con el maestro Rafael Chavarría. Ok, ahí va cargando, déjenme paso nada más a la parte de, ahí está. Igual también a manera de conclusión, bastante breve, esto que estaba yo precisamente como identificando, ya saben, pues la conferencia tiene como apellido oportunidades y desafíos, y créanme que de lo que yo tenía planteado, pues claro que esto tiene otro sentido, ¿no? Con las aportaciones de mis compañeros. Me gustaría compartirlas ya a manera de conclusión, bastante breve. Algunas pudieran parecer obvias, pero lo interesante es plantearlas desde el punto de vista y la labor que tenemos cada una y cada uno de nosotros. Ahorita que cargue la… Y ahí va. Y bueno, entre los que yo encontré y traté como de enfrentar también una oportunidad, puede que genere uno o varios desafíos. En ese sentido, pues bueno, de lo que estuve yo hablando primordialmente, esta automatización de tareas repetitivas, la disponibilidad, por ahí les comentaba sobre las 8 horas, pues bueno, la inteligencia artificial no se cansa, puede estar ahí 24/7, cuando yo en realidad pues tengo además pues un tiempo para la familia, otras cuestiones que son parte importante de mi vida, por lo tanto pues hay una oportunidad ahí de cómo podemos aprovechar estas ventajas que contraponiéndolas contra pues las limitaciones que tenemos como seres humanos pueden también aportar a nuestra labor como profesionista. Claro que esto presenta desafíos, la dependencia tecnológica e incluso se van a dar cuenta que estos desafíos no son propios de la inteligencia artificial, son cuestiones que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. ¿Tienen solución? ¿No la tienen? No tengo yo la respuesta, pero creo que sí se pueden mitigar desde lo que hacemos cada una y cada uno de nosotros. Esta dependencia tecnológica que si bien ahorita ando muy presumido, sí, miren, esto lo hice en 10 minutos, ¿qué pasa si mañana se va la luz? En ese sentido, pues el cliente no espera, ¿no? Yo tengo que cumplir con algún proyecto en el que habrá procesos que, como mencionaban ahorita también mis compañeros, pues es algo que fue parte de mi formación, se conocen las bases, se tiene que comprender lo que se está haciendo, primeramente para poder evaluar un resultado, pero también esa dependencia tecnológica, no dejarla de lado porque es algo que, pues sin duda, en la gran mayoría de las profesiones nos puede dar un impacto pues bastante negativo, impacto en los procesos cognitivos. ¿Qué tanto dejo de hacer yo? Ustedes que están, sobre todo la gran mayoría, en un proceso de formación muy, muy importante en la vida, yo les confieso que, por ejemplo, me apoyo mucho a veces con la cuestión de sinónimos. Oye, pues estoy organizando un escrito y de repente ya siento que estoy repitiendo mucho esta palabra. Me ayuda bastante en 5 segundos tener una lista de 10 sinónimos, le da variedad a mi trabajo, aprendo nuevas palabras. Sin embargo, conozco el concepto de sinónimos, sé por qué lo estoy necesitando en ese momento y sé qué sinónimo va a ser el más apropiado para lo que yo estoy trabajando. La inteligencia artificial por sí misma, hoy por hoy es muy complicado que conozca todo el contexto de lo que estás haciendo y el propósito. La cuestión de democratizar la tecnología, si bien está ya en manos de la gran mayoría, sigue existiendo esta brecha digital que, pues bueno, es parte de cualquier otra tecnología. Pensemos que no todos tienen acceso a esta parte. ¿Qué significa como profesionistas? Hablábamos de la parte de la competencia, pues hablaba a lo mejor en el sentido de cómo puedo ser yo más competitivo y cómo puedo aportar valor a diferencia de lo que están ofreciendo los demás. Pensemos en quienes no tienen acceso a esta tecnología también, ¿no? Potencializar el pensamiento crítico, que sería parte importante. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos nosotros analizando? ¿Qué estamos reflexionando de lo que estamos obteniendo para poder enriquecer nuestro trabajo? Y viene todo lo que pues a lo mejor ha sido los puntos de controversia, el uso ético. La ética es algo de la persona, es algo que nosotros como profesionistas, está la ética profesional, eso no cambia. De hecho, a le podrían quitar lo de inteligencia artificial y ponerlo en cualquier cosa que ustedes imaginen. La ética precisamente sería, pues, qué estamos haciendo y el objetivo, ¿no? La parte de la legislación, sin duda, en algún momento habrá más regulación. El desafío está también en mitigar este riesgo de que se caiga en una sobreregulación, que suele ser el caso, o a lo mejor que también se empieza a monopolizar hasta que dicen, pues bueno, mejor ya no porque pues hay que pagar para todo, ya no se puede utilizar, pero esta parte de la legislación será importante también conocer, aunque muchas cosas caen en lo que ya existía, el plagio sigue siendo plagio.
si nos vamos a la definición más fundamental de qué es algo o qué es plagio. El discernimiento que nosotros tendremos que desarrollar precisamente, quien no lo ha desarrollado, identificar que es una fuente fidedigna. Si estamos confiando al 100% en el resultado de algo que nos está asistiendo, pues imagínense también, si yo de repente tengo un asistente, una persona tal cual, y le pido que haga el trabajo por mí, y a ciegas lo voy a ir a entregar, pues generalmente también hay un riesgo que desde mi formación yo podría discernir qué cosas puedo mejorar, qué cosas definitivamente no es el resultado que estaba esperando. Y bueno, lo que ya platicamos, me brinco un poquito esta parte, porque hay algo que me parece clave. Esto también de las aportaciones que estuvieron haciendo mis compañeros. ¿Cómo hacemos nosotros entonces como profesionistas que esto recaiga en la incidencia social? Nos ahorra tiempo, nos da a lo mejor posibilidades que no conocíamos, nos fomenta también la creatividad. ¿Cómo hacemos que esto incida en la sociedad? ¿Cómo hacemos para transformar nuestro entorno? Y realmente fuera de la inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, ¿qué nos mueve a hacer esa transformación y cómo estamos aportando a la sociedad, más allá de una persona que hace las cosas más rápido, más allá de una persona que parece que se equivoca menos, más allá de esta herramienta que es únicamente eso, ¿qué estamos aportando nosotros como personas? Si nosotros no identificamos esa diferencia, ahí sí corremos un gran riesgo como profesionistas, porque no es una cuestión de la inteligencia artificial, es una cuestión de nosotros. Y ya nada más a manera de conclusión, me gustaría plantear estas preguntas. Me gustaría que se quedaran con más preguntas que respuestas, esperando que no sea porque no me di a entender, sino porque se haya despertado esa curiosidad. Ustedes, sobre todo, que el día de mañana van a estar en el campo laboral, van a estar incidiendo en la sociedad, que se lleven esa curiosidad, que es el motor de lo que hacemos precisamente como profesionistas. ¿Cómo quiero transformar a mi entorno desde mi profesión? Y aquí les diría, apaguen la computadora, apaguen el celular, desconecten el internet desde mi profesión. ¿Cómo quiero transformar el entorno en el que vivo? Ahora, eso nos puede dar pie a, ¿puede la inteligencia artificial asistirme para alcanzar este objetivo? Aquí se vale y totalmente aceptable decir, no, la inteligencia artificial no es algo que vaya a aportar a mi campo, no es algo que vaya a aportar a mi profesión, pero para poder tomar esa decisión debemos conocer de qué estamos hablando. Difícilmente podremos decir que algo no es bueno o que no nos sirve o no nos aporta si no lo conocemos, ¿no? Dense esa oportunidad también de explorar, y hay mucha oportunidad de emprendimiento, de innovación dentro de esta misma innovación. Y por último, ¿en dónde establezco el límite entre mi quehacer como profesionista y una herramienta? Eso yo los invitaría a que se lo pregunten desde la nutriología, desde la psicología, desde el derecho. Es algo que nos atañe a todos, pero todos somos personas, y la diferencia de estar estudiando precisamente en la Ibero León es que nos estamos formando también de manera integral como personas, y deberíamos poder tener esta capacidad de identificar cuándo sí, cuándo no, y cómo realmente va a aportar valor a lo que estoy haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Bueno, muy interesante, cuestionamientos que nos tenemos que hacer desde nuestras profesiones, desde la parte, bueno, próximos profesionistas que tenemos acá atrás, estudiantes todavía, esta parte tecnológica y esta parte de la influencia que tienen dentro de nuestra profesión. Por último, pero no menos importante, vamos a concluir con el maestro Moisés, que posteriormente a su conclusión vamos con la ronda de preguntas. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, me gustaría abordar estos últimos minutos con un poco de información y con un concepto que tiene que ver o que arrancó con la ciencia ficción, y es el concepto de singularidad. En sí, pues bueno, es la noción de que las máquinas pueden llegar a ser más inteligentes que los humanos, ¿no? Es un concepto que ya tiene varias décadas por ahí rondando, pero que cada vez es más real. ¿En qué me baso para decir esto? Pues bueno, en el 2014, el director de ingeniería de Google predijo que más o menos para el 2029, 2035, más o menos en ese lustro, en ese lapso de años, los robots o las inteligencias artificiales pues bueno, serían más inteligentes que las personas. Vamos a ver una gráfica de cómo están las sinapsis del cerebro. Por ahí vienen marcados en el 2020, si no mal recuerdo, está el GPT-3, que es el chat que estamos nosotros probando desde el año pasado, y que, déjenme ver si lo alcanzo a ver, pues bueno, tiene más o menos
la misma capacidad neuronal de un erizo, ¿no? Para el 2023, es decir, este año, bueno, por ahí se creció, perfecto, pues bueno, vamos a tener la capacidad de una ardilla, ¿no? Más o menos. Entonces, va a ir creciendo esto, va a llegar al punto en el que está marcado en rojo, digo, no se alcanza a ver ahí ya, pero está marcado en rojo la capacidad del humano. Más o menos en esta próxima década es probable que lo alcancemos y pues bueno, va a ser exponencial como lo hemos vivido desde la última década. Por ahí se los dejo. Y esta gráfica que me encontré publicada en el New York Times me gustó mucho porque habla desde las primeras computadoras hasta pues bueno, la actualidad. En la parte de arriba no se alcanza a ver muy bien, creo que por aquí. Voy a acercar, pues bueno, vienen las revoluciones, por allá Donay mencionó que estamos viendo una revolución, efectivamente todavía no tiene nombre, pero estamos viendo algo similar a la revolución agrícola, a la revolución industrial, cuando salió el bulbo. Entonces vamos a ver cómo se define esta época, este periodo de tiempo. La capacidad de procesamiento y la capacidad de almacenamiento ha ido creciendo con las computadoras. Por ahí en esta gráfica del New York Times dice que en el 2015 más o menos se alcanzó la capacidad de los ratones y probablemente en este año alcancemos la del ser humano. Entonces, para más o menos el 2035 probablemente pues se va a alcanzar una capacidad interesante. Entonces, ¿cómo va a repercutir esto? Como ya lo decían en las profesiones, pues va a ser una extensión de nosotros, ¿no? Al final de cuentas, o de nosotras. Por aquí les dejo una reflexión, mi cierre va a ser breve. Pues bueno, al final de cuentas va a ser una herramienta que a corto o mediano plazo nos va a permitir ampliar el conocimiento y el inconsciente colectivo, ¿no? Ese es un término también importante porque pues nos vamos a de alguna manera homologar lo que nos generen las inteligencias artificiales, pues bueno, no va a ser quizá único, tendríamos que intervenir como para darle cierta personalidad o cierta creatividad, ¿no? Que ya se mencionó, y pues bueno, también nos va a permitir acceder a información que sabemos que no sabemos, pero también información que no sabemos, ¿no? Entonces, creo que ahí radica el valor de la inteligencia artificial, ¿no? Es un ampliamiento de conocimiento, de capacidad de procesamiento y de capacidad de síntesis. Y por último, me gustaría parafrasear a Humberto Eco, que es un bueno, pensador de la comunicación. En una frase por ahí que vi en internet, decía que las máquinas son solo tan inteligentes como la persona que las usa, ¿no? Entonces yo me quedaría con esa reflexión, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora muchísimas gracias Adonai, muchas gracias Rafael, muchas gracias Moisés. Ahora vamos a pasar bueno, a lo último, a la parte de las preguntas. Mi compañera Gloria tendrá el micrófono, así que bueno, si alguien tiene una pregunta, por favor levante la mano y Gloria se va a acercar a ustedes. Preferentemente nos puedes decir tu nombre, por favor, y ya sea que se la quieras dirigir a alguno de nuestros panelistas o en general que alguno de los tres la conteste. Bueno, mi nombre es Noé Jaciel y pues va dirigido a los tres. Por ejemplo, ahorita me llamó mucho la atención la gráfica que mostró Moisés, siendo que, bueno, ¿en qué año se estimaba que llegara a la capacidad humana? ¿Como en cuántos años? Déjame, la pongo por aquí. ¿45? Ok. Sí. Es que, o sea, yo la he utilizado bastante, por ejemplo, para hacer funciones grandes en programación y todo eso, entonces está súper interesante cómo funciona y que lo consideren una herramienta, pero igual ustedes, ¿cuál es su visión a unos 5 años, siendo que, por ejemplo, hace 4 días un periodista del Washington Post habló con Bing directamente y esta inteligencia artificial literal dijo que tenía sentimientos, que tenía el deseo de estar vivo y hasta de robar códigos para bombas nucleares y luego al día siguiente Microsoft lo tiró y no podía llegar a las mismas respuestas porque fue como un avance súper largo, porque hasta el mismo periodista le hizo, oye, todo lo que estamos hablando lo estoy escribiendo para mostrarlo en mi periódico, y se sintió indignado, le dijo, me estás
me estás pues haciendo sentir incómodo, Microsoft no tiene el control sobre mis pensamientos, sobre mis sentimientos. Todo lo pueden ver en el Washington Post y fue publicado hace 4 días. Entonces, ¿cuál es su visión ahorita, 5 o 10 años de los tres? Siendo que ya funciona como una herramienta también, pero ya es un avance súper grande porque ya lo está haciendo por sí solo a veces. Sí, gracias. Por ahí, parte de los experimentos que está haciendo el Washington Post son, entiendo, periodistas que tienen que ver con el área de la tecnología y le han estado haciendo como preguntas respecto a temas que tienen que ver con la conciencia, con los sentimientos, con cuestiones del alma, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención es que hay como una especie de disclaimer, siempre que empiezan las conversaciones, que dice, bueno, voy a simular que tengo sentimientos, bueno, voy a simular que ¿no? tengo como esta capacidad, y entonces a raíz de eso, pues bueno, empieza ya a generar ciertas respuestas. Hay que recordar también de dónde saca la información la inteligencia artificial. Regularmente, pues bueno, es a través de artículos, documentos, textos, que a lo mejor tienen como estos sesgos. Conforme le vas preguntando, pues seguramente va accediendo a estas cajitas, a estos elementos, y entonces va formulando respuestas que quieres probablemente escuchar. Entonces no hay que perder de vista esto. Al final de cuentas, ¿qué sería lo peligroso, creo yo? Que en algún momento la inteligencia artificial pudiera controlar elementos físicos, ¿no? Entonces, que tome decisiones o que se le den la capacidad de tomar decisiones sobre ciertas tareas, sobre ciertos procesos, y entonces se ejecuten de manera automática. Creo que ahí es donde residiría como la parte peligrosa, porque creo que la intervención humana, otra vez, es imprescindible como para decidir si lo que está procesando es correcto o no, ¿no? Creo que en ese sentido por ahí iría mi respuesta. Y en eso que platicas que me parece muy interesante, yo creo, y es una predicción nada más, digo, hay muchísimas variables que tomar en cuenta a veces el tiempo es el que nos va a decir. Creo que me parece lógico que vaya hacia allá, porque al final de cuentas se convierte en un espejo de lo que somos como sociedad. Ahorita platicamos muchas cosas, imagínate todo lo que no platicamos, lo que únicamente le cuentas a la inteligencia artificial, que siguen siendo cuestiones que las personas expresan. Se alimenta de cosas que a lo mejor lo que sorprende es ese tipo de respuestas que no darías tú como persona, sin embargo no significa que no lo estés pensando. Creo que vamos hacia allá porque es lo que como sociedad, como humanidad somos y pensamos y es básicamente un reflejo. Muchas cosas en lo, digamos, presencial, yo no sé ni cómo llamar al mundo pues real, porque también es parte del mundo de lo real, pues también hay cosas ocultas, hay gente que expresa cosas con otra intención, expresa cosas queriendo engañar, y creo que por ahí va un poquito el temor, cuando no tenemos temor, o a lo mejor no lo llamaría temor, de alguien que nos quiere engañar, que sea hipócrita. Creo que es lógico lo que va a suceder y en algún momento va a ser tan natural como si fuera otra persona. El riesgo es precisamente que no sepas que estás hablando con una persona o con una inteligencia artificial. En respuesta corta, sí, un día vamos a llegar. ¿Cuándo? No lo sé. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial, pero resulta que también hoy ya tenemos experimentos en donde partes biológicas están conectadas a componentes electrónicos y estamos teniendo ya computadoras donde están interactuando neuronas para poder resolver problemas. Pueden discutir desde ahí la parte ética de hacerlo, la necesidad y la incidencia de resolver eso, pero al final es qué intención hay. Ahora, también hay que reconocer, es una parte mediática porque lo que hizo en realidad Microsoft fue acortar el tiempo de conversación que podían tener. Y eso en el histórico es porque si es un predictivo, entre más información tú le des, la búsqueda se va acotando. Y si del lado humano hubo esta intención de voy a buscar hasta encontrar, pues mi abuelita decía que el que busca encuentra. Y hay que reconocer que esta inteligencia artificial ha sido alimentada con pensamientos de todo. Entonces, en algún momento posiblemente se sesgó la inteligencia artificial a predecir respuestas con ese tipo de naturaleza. Entonces,
Hoy es algo que nos asombra, sí, porque no pensábamos que un predictor de textos iba a contestar de esa manera, pero no está más que reflejando la información con la cual fue entrenado. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues nosotros vamos a decir las causas. Mis compañeros ya hablaron, oye, pues es como el invento de la rueda, después el invento del automóvil y tenemos contaminación. Va a haber consecuencias, sí. Lo único que digo es, ya que estamos en este viaje, pues desde ahorita busquemos el planteamiento sobre las consecuencias en lugar de esperar a que éstas nos lleguen. Muchísimas gracias, espero se haya resuelto tu duda. Vámonos con 2, 3 preguntitas más. Iniciamos del lado derecho, posteriormente pasamos aquí abajo y posteriormente con la maestra. Muchísimas gracias, muy interesante su charla, su ponencia. Yo tengo la inquietud, ahorita que mencionaban de que la inteligencia artificial habría que controlar hasta cierto punto la cuestión física, pero la tendencia yo creo que va para allá, junto con la parte de la robótica. No sé si alguien de ustedes sepa si existen instituciones gubernamentales que tengan o busquen el control, la seguridad en el caso de inteligencia artificial. Recuerdo una vez que vino un doctor de Mario, ¿te acuerdas, Adonai? Hablaba de esto de la biotecnología, que pues también corría el riesgo de extinguir a la sociedad humana, pero ahora la inteligencia artificial también, o puede ser que prospere la civilización humana, o puede generar su ruina, ¿no? Entonces, no sé si existe una entidad ya establecida que esté vigilando los procesos de inteligencia artificial actualmente. Gracias. La respuesta políticamente correcta es sí, sí las hay. Están los centros de investigación que están buscando controlar qué se hace y cómo se hace. Ahora, ¿cuál es la respuesta real? Bueno, la respuesta real es que si van a leer los antecedentes de los históricos, resulta que la inyección de dinero para que se dé el desarrollo tecnológico ha surgido siempre de los intereses. Entonces, por más reglamentación que yo logre colocar para las cosas, lo que me preocupa es el interés. La información que yo te estoy compartiendo es que está el Centro de Desarrollo de Inteligencia Artificial en España, centros de desarrollo de software que ya están comenzando a decir, matemática y computacionalmente ya lo podemos hacer. ¿Hasta dónde vamos a dejar que esto fluya? Científicamente eso se plantea. Ahora, también hay que admitirlo, el interés tiene pies. Entonces, esa es la parte que hay que detectar y estar alertas. Porque hoy por hoy en medicina hasta puedo tener la posibilidad de detectar cuándo se va a parar tu corazón en una sala de urgencias y poder estar atento a en segundos reaccionar, pero también puedo provocar otras cosas. Entonces, políticamente sí lo hay. Realmente puede suceder todo, pero no por la IA, sino por el interés en quien está utilizando la IA. Seguimos con tu pregunta, espero se haya resuelto tu duda. Seguimos contigo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jos y mi pregunta es, bueno, para el que guste responder, es sabiendo la complejidad que tenemos para hacer leyes en nuestro país, ¿cuáles serían los retos en caso de, por ejemplo, como hablaron sobre el auto, que hay un accidente? ¿En quién recae la responsabilidad, por ejemplo, en quien diseñó la inteligencia artificial, en quien usa la inteligencia artificial, o simplemente va a quedar en un ámbito pues muy ambiguo? Y un segundo punto es la inteligencia artificial pareciera que está al uso y al servicio de todos, pero pues no olvidemos que como país pues no somos un país totalmente desarrollado como China o Estados Unidos, que son los pioneros en este tema. ¿Cuáles serían los retos para que como sociedad todos pues, sean incluyentes al uso de la inteligencia artificial? Gracias. Ok, preguntas sí bastante, para mí son complejas en este caso de quién tendría la culpa y entiendo un ejemplo de muchas cosas que pudieran llegar a suceder. Ahí está precisamente un reto para los abogados, no sé si hay un abogado aquí, en el sentido de lo que platicaba también Moy, lo que platicó Adonai,
a veces es esa ilusión del uso que hacemos de las aplicaciones. Siempre hay un disclaimer, lo que sí te puedo decir es que el proveedor del servicio o del producto generalmente se deslinda de la responsabilidad y es algo que como usuarios estamos aceptando. Ya ha habido varios casos pues, de Tesla, de algunos automóviles, en donde efectivamente es un área gris, es un área que quisiera encontrar como la manera positiva, pero desafortunadamente para empezar a comprender y legislar y regular, van a suceder casos para entender pues qué tipo de casos están sucediendo y poder tomar acciones. En México efectivamente, pues tampoco quiero sonar tampoco negativo, pero pues siempre será un reto. Hay cosas que no se han resuelto, que ni siquiera tienen que ver con tecnología. Aquí creo que el reto sería en fortalecer la cultura del uso de aplicaciones, de medios digitales, porque el usuario, a final de cuentas, tiene el poder de decisión, tenemos que leer a qué estamos accediendo, tenemos que saber qué implicaciones tiene para nosotros y a lo mejor una manera de verla para mí sería eso. Ok, ¿quién va a pagar los platos rotos? Y yo decido si me conviene o no me conviene. Porque en tema de legislación, las empresas, etcétera, me parece, o desde mi punto de vista, mucho más complejo como poder deslindar responsabilidades cuando incluso en casos más sencillos es complicado como entenderlo, ¿no? Y la otra parte era la de esta parte como de brecha digital, ¿no? ¿Cómo podemos aquí ser inclusivos, ponerlo al alcance de todos? Yo creo que también más allá de cerrar esta brecha digital, tiene que ver con los resultados, los aportes que hacemos en el sentido de pues entender la raíz del problema, el desarrollo que tenemos actualmente en México, cómo pudiéramos acelerar ese desarrollo. Digamos que no hay una manera directa de decir, con esto todos tendríamos acceso. Hay cosas que han facilitado, por ejemplo, algo que a lo mejor no tocamos el tema, pues muchos años atrás para poder tener o experimentar estas aplicaciones de inteligencia artificial, a lo mejor requeríamos un equipo de cómputo de 200,000 pesos. Ahora con la tecnología en la nube, pues el procesamiento se hace en algún otro servidor, en donde eso abre mucho la puerta a muchas personas, bueno, todavía sesgando un poquito el quién puede, pero creo que cambiando un poquito la cultura y la incidencia que tengamos con el uso de estas aplicaciones, sería empezar a resolver problemas de raíz, para que en algún momento también esas soluciones vayan aperturando el acceso al internet, el acceso a muchas otras cuestiones que en México efectivamente pues a lo mejor no estamos tan desarrollados como quisiéramos. No sé si quieran alguien complementar o… Seguimos con las últimas dos preguntas, la doctora Azucena y posteriormente finalizamos con la doctora Ivonne. Pues antes que nada agradecerles la charla, me gustó mucho lo que cada uno de ustedes abonó a la parte de conceptos, a la parte de usos y evidentemente a la parte estadística. Y bueno, me quedo con este panorama pues positivo y negativo. En la parte positiva me parece que estamos obligados en la academia a empezar a usarlo con los chavos. O sea, necesitamos empezar a hacerlo en lo cotidiano, inclusive creo que pues el reto para los chavos era tener más referentes, mejor sintaxis, para poder llegar a contenidos mucho más complejos. O sea, porque si llegan al referente común, va a ser poco creativo, la solución va a ser poco creativa y de poco alcance. En ese sentido creo que sí los chavos necesitan estar leyendo más, informándose de lo que realmente viene con más, inclusive con mejor léxico, ¿no? En ese sentido, y eso lo veo con un panorama pues esperanzador como raza, o sea, como seres humanos, ¿no? O sea, creo que hacia allá iríamos. Y bueno, la parte que me preocupa, un poco lo que Harari comenta en sus libros y también en lo que ha comentado en el foro mundial, es en este sentido que exponencialmente la información crece, las máquinas irán en ese sentido también exponencial y la capacidad de cómputo también. Entonces nosotros estamos dando libertad de acceso a mucha información, tanto en los dispositivos electrónicos que traemos pegados ya todo el día en celulares, en los teléfonos inteligentes, y todo eso en algún momento alguien lo podría usar de forma no ética, ¿no? Y eso es un poco lo que comentaba también Adonai, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando alguien tenga este poder computacional, biológico y de programación para poder decir, en este momento está asustado, puedes llevarle esta propuesta para decirle cómo, para que te contrate y te diga que sí, ¿no? O sea, y es en ese sentido que nos volvemos todos vulnerables y creo que hay que trabajar con mucha ética. Entonces, pues me quedo con preguntas y agradecerles también todas las ponencias a ustedes muy interesantes. Gracias.
Doctora Ivonne, adelante. Sí, muchas gracias. Me uno a la felicitación. Muchas gracias por poner, digamos, en el escenario algo que estaba ahí, pero que no teníamos quizás estas reflexiones. Me parece que la universidad siempre es una institución de punta, de lanza en algunos temas. Yo quisiera llamar su atención al tema específico de, en un país como el nuestro y como la mayoría de los países en América Latina, donde tenemos una brecha digital que ya mencionaba Rafa, pero que además tenemos una población muy grande que no ha tenido acceso a la educación, que no tiene acceso a la tecnología, digamos de primera, no básica. Tenemos gente que no sabe usar los cajeros automáticos, que no tiene internet. Entonces, ¿cómo lograr, cómo hacer como universitarios, universitarias, como profesionistas, investigadores, digamos, acortar esa posibilidad de entendimiento para esta población tan grande que tenemos en nuestros países, que viven en situaciones y en contextos de pobreza, de violencia, de falta de acceso a la tecnología? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el reto que nos toca a nosotros, ¿no? En ese sentido? Creo que el deber, quienes estamos en una universidad, quienes estamos estudiando un posgrado, quienes nos dedicamos a la academia, lo debemos hacia la sociedad también en eso. ¿Cómo le hacemos este retorno a esa población para que podamos ir cada vez acercándonos más y no alejándonos más? Porque entonces pareciera que la brecha es infinita y cada vez van a quedar unos polos más grandes, y que este sentido, digamos, de responsabilidad social que ya mencionaban, de la incidencia que debemos de tener, pues sigue acrecentándose, ¿no? Porque pues tampoco podemos negar lo que está sucediendo, pero ¿cómo acompañamos a esta sociedad? ¿Qué nos toca? Muchas gracias. Bueno, sí, creo que es un tema que toca. Creo que en el caso de México siempre hay excepciones y hay como cuestiones muy particulares que hay que acotar. Definitivamente el reto principal, pues yo creo que iría en el tema de la inclusión de los sectores. Digo, es curioso porque a pesar de bueno, las diferencias que puede haber sociales, la mayoría de las personas en México, pues bueno, a lo mejor tienen acceso a un celular o compran un celular, ya sea pues bueno, a través de un plan de pagos o una especie de crédito, pero ahí está, ¿no? Entonces, más bien el reto yo creo que es cómo se usa. Digamos, a lo mejor con esfuerzo pagan un tema de internet, y son las dos únicas cosas que a lo mejor necesitamos como para empezar a potencializar y empezar a descubrir estas herramientas. Creo que como profesionistas a lo mejor lo que nos tocaría es, digo, si se logra en algún momento eficientar tiempos, eficientar procesos, buscar proyectos, generar a lo mejor cuestiones en las que se pueda fomentar este tipo de actitudes, porque creo que más bien, más que digamos la educación de la parte académica, también tiene que ver como con la educación de las personas, ¿no? Entonces, creo que justo por ahí va el tema. Si nos separamos como sociedad con este tipo de cosas, que ya es como la tendencia, creo que pues estamos yéndonos hacia el lado incorrecto del uso de las herramientas, en este caso de la inteligencia artificial. Creo que más bien la cuestión sería como dar la vuelta de timón como hacia el otro lado, y más bien aprovechar para ver si podemos como unirnos en sociedad. Creo que por ahí podría ser el tema. La respuesta que tú estás solicitando me parece que es extremadamente compleja. Y quiero aclarar, complejo y complicado no son lo mismo. Complejo significa que hay que analizar diferentes partes y saber sopesar cómo todas ellas entran en la licuadora para ofrecerte el producto que buscas. Y cuando yo presenté esto, era para decirles, yo en lo personal, cómo es que casi el 80% de la población tiene acceso a Internet y existe una brecha digital. Ahí hay algo que las cuentas no cuadran.
Hay que aclarar, bueno, la encuesta del INEGI fue en zona urbana, falta considerar los demás sectores. Ok, sí, puede ser una debilidad. Y aún así considero que el INEGI hace un esfuerzo por proporcionar gente que va o intenta ir hasta el lugar más recóndito para obtener una respuesta. Segunda parte, de caridad no se vive. Si queremos resolver hay que entender que hay que invertir tiempo, dinero y trabajo para que las cosas sucedan. Y la última, si lo que hacemos es ofrecer proyectos, pero no tenemos sistemas de autoevaluación y autocrítica, pues eso y jugar rayuela da lo mismo. Le estás jugando al azar de si pega, bueno, si no, ni modo. Entonces tenemos que ser autocríticos, tenemos que entender que hay que invertir. Y la otra, tenemos que saber que a pesar del buen esfuerzo nos vamos a equivocar. Y eso no hay que tenerle miedo. No quise contestar a la respuesta, pero ¿qué quieres hacer? ¿Una ley que sea punitiva o una ley que te proporcione la capacidad de gestionar el equilibrio en tu sociedad? Ese es el primero de los actos. A lo que quiero llegar es que inclusive cuando en diálogos de Platón se pueden hablar de la virtud, digo, desde aquel entonces está el tema y no han logrado llegar a una decisión. O sea, por eso es que esto es complejo. Entonces yo lo único que pido es, no tengamos miedo, porque el miedo nos va a detener y la ola te va a llegar. Entiende que hay que invertir y la otra entiende que necesitas hablar de comunidad. Si no, nunca vamos a poder establecer este punto en donde queremos una sociedad con amor y paz. Porque si yo trato y cultivarme a mí de manera independiente, ¿en qué momento me enseñé y me acerqué para cultivarme con ustedes? La IA para mí eso me está dando tiempo para reflexionar, para pensar y saber qué quiero hoy mostrar. Bueno, solución no hay, es compleja. Da para una tesis, 2, 3, 4, las que quieras. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, antes de dar por concluido el panel, agradeceríamos mucho como equipo que contesten la encuesta que está en ese código QR, por favor. Es muy importante para nosotros la evaluación de este evento. Y bueno, ahora vamos a pasar a darles unos pequeños reconocimientos a los panelistas el día de hoy. Empezamos por el maestro Moisés Ismael Rojas Alcalá. Muchísimas gracias, Moy, por la participación el día de hoy. Un fuerte aplauso, por favor. Seguido del maestro Rafael Chavarría Pérez. Muchísimas gracias, Rafa, por la participación el día de hoy. Y por último, pero no menos importante, al doctor Cristian Adonai González Valdés. Muchas gracias por la participación el día de hoy.